Un muy feliz sábado, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos con los avisos para el día de hoy y para la semana. Bien, hermanos, vamos a empezar por recordarles, como siempre, sus ofrendas, sus diezmos, que los podamos guardar, hacer transferencias si podemos o comunicarnos con nuestra hermana Mirna Pincheira directamente para poder ver la mejor manera de hacer entrega de estas donaciones. Hermanos, también recuerden que todos los miércoles tenemos culto de oración a las 7:30. Lo hacemos vía Zoom. Ahí está el link, no necesitan contraseña, como ustedes saben. Pueden invitar amigos y todo se comparte por nuestros canales oficiales. También todos los jueves nos reunimos a las 8:15 en el Consejo de Maestros. También es a través de la plataforma Zoom, no necesitan contraseña. Para ninguno de nuestros cultos de Zoom necesitan contraseña, excepto para el culto de tarde. Así que están cordialmente invitados. Recuerden que esto no es solo para los maestros, sino que para todos aquellos hermanos que quieran participar. Así que están totalmente invitados a la clase de maestros o consejo de maestros. También, queridos hermanos, todos los sábados en la mañana a las 9:30 nos reunimos para estudiar la escuela sabática. Así que les invitamos a unirse con nosotros en este estudio más personal de la lección de escuela sabática. También, hermanos, hoy día en la tarde tenemos nuestro culto de tarde, valga la redundancia, a las 6:30. Y el título es Comunicación con Dios, fuente de vida eterna. Nuestro expositor es el hermano Pablo Gutiérrez. Para este culto sí necesitan contraseña. Y la contraseña es IASDJA. Y también los links y todo se puede obtener a través de nuestros canales oficiales de iglesia. Los niños a esta hora están teniendo su escuela sabática, así que les invitamos a participar a todos los niños desde las 11 de la mañana en la escuela sabática. Se hace a través de Zoom, pero los accesos no se comparten públicamente ya que son menores de edad, para protegerlos. Entonces esto se comparte directamente de nuestra directora del Ministerio del Niño. Quienes no tengan su contacto y quieren participar nos pueden escribir por nuestros canales oficiales. Agradecemos a todos los hermanos que han podido participar en la campaña de ASA, de Más Amor en Navidad, de diferentes maneras, pudiendo entregar alimentos, también pudiendo hacer encuestas, participando en la campaña Un Niño, un Juguete. Agradecemos al Señor porque nos ha bendecido grandemente con estas donaciones, y también si alguno por ahí no pudo participar y dice, bucha, yo quiero participar ahora, no hay problema, queridos hermanos, comuníquense con nuestra hermana Elba, porque no solo en Navidad nosotros como iglesia sabemos que tenemos un trabajo que hacer, una obra, sino todo el año, y ASA siempre se está moviendo en esta área, así que todos los que quieran participar van a ser bienvenidos en este momento si quieren hacer alguna donación, y se pueden comunicar directamente con nuestra hermana Elba Burdiles. Bien, queridos hermanos, les recordamos que nuestros canales oficiales son en Instagram, Central Valdivia. En Facebook nos pueden encontrar como Iglesia Adventista Valdivia Central. En WhatsApp nuestro número es +569 41 33 69 16, y en YouTube Iglesia Central Valdivia. Por todos esos canales nos pueden encontrar. También en Facebook y en Instagram van a encontrar nuestro correo oficial de iglesia. También creo que está aquí en YouTube. También nos pueden contactar vía correo electrónico por cualquier duda, o si quieren que los agreguemos a WhatsApp y les lleguen todas las notificaciones de los programas. Queridos hermanos, hace poco les llegó un aviso importante respecto a los cultos oficiales de la iglesia. Hermanos, nuestros cultos tienen 2 plataformas oficiales por donde son transmitidos. La primera es YouTube, donde se transmiten los cultos divinos de manera en vivo, en directo. Y la segunda es vía Zoom, donde se transmiten el culto de tarde, el culto de oración, también se transmite el consejo de maestro y la clase de escuela sabática de los niños y de los adultos. Por otro lado, los temas solamente del culto de tarde son subidos a YouTube para que ustedes puedan verlos con autorización de los expositores. Como Iglesia Adventista Central de Valdivia hemos decidido que para proteger la identidad de ustedes, de nuestros hermanos, física y también emocional, espiritual, ¿no es cierto?, está prohibido retransmitir o transmitir los cultos oficiales de la Iglesia Adventista Central en otros canales que no sean los oficiales de nuestra iglesia. Eso quiere decir
de que no podemos transmitir en vivo por Facebook o por YouTube o cualquier otra plataforma el culto de Zoom, cualquiera de los cultos por Zoom que se hacen, o retransmitir nuestros cultos oficiales de iglesia que se hacen por YouTube. Nosotros sí podemos compartir las invitaciones que a ustedes les llegan para que otros amigos y hermanos se puedan unir a las salas de Zoom a participar con nosotros. Podemos compartir el enlace de YouTube del culto divino en nuestra iglesia, en nuestras cuentas privadas, por supuesto que sí. Lo que no se puede es retransmitir, o sea, volver a transmitir en vivo para otras personas nuestros cultos de iglesia. Ya a modo de protección, ¿no es cierto? Y para que ustedes también estén más tranquilos, diciendo a veces nuestros pedidos de oración y problemas a veces que son muy personales, que queremos que solamente se queden dentro de nuestro círculo más cercano con nuestros hermanos. Así que eso, queridos hermanos, por ahí les llegó ese aviso para que los tengamos claro, y nuevamente ahí les recuerdo que están apareciendo nuestras redes y canales oficiales. Vamos a orar para pasar al culto divino. Padre amado, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios misericordioso y porque nos das un día más de vida. En esta hora, Señor, te pedimos que te puedas quedar en este sábado con nosotros, que nos ayude a hacer tu voluntad y que este culto sea para honrar y glorificar tu santo nombre. Por Jesús te pedimos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan un muy, muy feliz sábado. El alma
Probad y ved. Historia de hoy. Decisión en la crisis. Estamos comenzando a orar para pedir. La iglesia central de Mayorbom en San Luis Maranhão estaba reunida al final de una semana de mayordomía. En el cierre de la programación, el pastor sintió el deseo de hacerles una petición a los hermanos. Usted, en esta noche, ¿no desearía de manera muy especial aumentar el pacto con Dios? Usted que ya es pactador, usted que ya le devuelve al Señor, usted que tiene una experiencia con Dios, yo quiero hacer una oración por usted. En aquel momento yo estaba viviendo un drama muy particular en mi trabajo. Con la crisis financiera que afecta a miles de familias brasileñas, la escuela donde trabajo perdió un curso de enseñanza media. Un hecho que afectó la carga horaria de todos los profesores. Y yo tenía una carga horaria de 140 horas mensuales. Con ese cambio teníamos un curso menos. Eso significaba 20 horas menos en la carga horaria final, lo que representaba una reducción considerable en mi salario. La petición del pastor me estaba causando mucha tristeza. En mi corazón, en mi mente, la decisión ya estaría tomada. Pero ¿cómo podía renovar y hasta aumentar mi pacto con Dios si mi salario se había reducido casi en un 30%? Cuando vi a la iglesia levantándose, yo me sentí tocado por el Espíritu Santo y le pedí misericordia al Señor. Decidí confiar en sus promesas y tomé la decisión de renovar mi pacto con Él, en agradecimiento por todo lo que Él ya me había dado. Confía en el Señor. Entrégale tu vida al Señor y Él va a derramar en tu vida muchas y muchas bendiciones. 2 días después, yo estaba en la sala de profesores revisando mi diario. Buenos días, profesor César. ¿Todo bien? Buenos días, ¿cómo estás? Tengo un desafío para proponerle. Con la salida de nuestra profesora de filosofía, quedaron 8 cursos sin profesores. Y conversando con la dirección de la escuela, nosotros pensamos que usted es la persona ideal para asumir estos cursos. Pero son cursos de enseñanza fundamental mayor de 6º a 9º año. Yo sé que usted trabaja con enseñanza media, pero será, como le dije, un desafío para usted. ¿Y bien? ¿Acepta? Por supuesto, Cassia. Será un placer. La iglesia es mi mayor alegría. Junto con mi familia, yo desarrollo mis dones y talentos para la predicación del Evangelio aquí en nuestro barrio de Mayorbom. Yo soy miembro del equipo de mayordomía y profesor de la clase bíblica. Pero debemos defender la voluntad de Dios, sus principios y su palabra. Al analizar lo sucedido, yo constaté que había perdido 20 horas de clases mensuales al perder un curso, pero gané otros 8 cursos del fundamental y empecé a enseñar filosofía. En aquel momento me di cuenta de que había conseguido otras 40 horas mensuales de clases, 20 más de las que tenía. Queridos hermanos, yo no renové mi pacto esperando algo a cambio. La verdad es que lo hice por reconocer que Dios me ha dado todo lo que necesito. Hoy yo quiero desafiarlos a tomar la misma decisión. Probad y ved. Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Los invito a orar, hermanos. San amantísimo Padre, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de ofrendar y de entregar los diezmos, Señor. Te pedimos que tú los puedas bendecir grandemente y que pues pueda ayudar, Señor, para impartir tu palabra, Señor, impartir, Señor, el mensaje a aquellos que aún no te conocen. Te pedimos en forma especial que tú puedas bendecir a cada uno de tus hijos
Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, sabemos que hay muchos que tienen problemas de trabajo, de sustento diario, pero también estamos seguros que tú eres un Dios poderoso, Señor, que siempre vas a estar a su lado. Quédate con a cada uno de ellos, Señor, con nosotros también, para que tú nos puedas ayudar e ir en ayuda de cada hermano, Señor, cada hijo tuyo, Señor, que está en problemas. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El regalo celestial ha nacido en un portal, en humilde condición ha venido el Salvador. Lo esperaban como rey, en gran gloria y en poder, mas él vino en sumisión como siervo sin valor, despreciado y desechado fue. En carne propia él sufrió todo quebranto y dolor. Oh, a la muerte fue llevado y crucificado. Dio su corazón allí porque me amó. Nos venimos a postrar ante el Rey de Israel. Hoy queremos adorar a ese niño de Belén. Él es nuestra salvación, que nos dio la redención. Con amor nos perdonó toda deuda y transgresión. Despreciado y desechado fue, en carne propia él sufrió todo quebranto y dolor. Oh, a la muerte fue llevado y crucificado. Dio su corazón allí porque me amó. Porque me amó. Muy buenos días, queridos hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes, los que están viendo esta transmisión. Es para mí un agrado poder saludarles, aun cuando extraño mucho poder saludarles físicamente en nuestra iglesia. Les comento que yo estoy, como muchos saben, acá en el campo de mi mamá. Ya llevamos harto tiempo acá y en estos minutos esto me da la posibilidad de poder arrancarme un poco del ruido a lo mejor de la casa, ¿verdad? Y poder meditar y estudiar la palabra de Dios privadamente aquí en contacto con la naturaleza. Quiero, queridos hermanos, antes de que empecemos a estudiar la palabra de Dios, invitarles a que podamos inclinar nuestro rostro, podamos buscar la presencia de nuestro Dios en esta mañana para que podamos ser guiados por Él. Vamos a orar. Querido Dios, Señor amado, te agradecemos infinitamente por tu bondad, por tu misericordia, mi Dios. Gracias, Señor, por darnos también el deseo de poder congregarnos aún a través de estos medios, Señor. Te agradecemos por colocar en nuestro corazón también el deseo de poder estudiar tu palabra y de alabar y glorificar tu santo nombre en el día de hoy. Dios bendito,
En esta mañana queremos pedir en forma muy especial que el Espíritu Santo, Señor, pueda estar moviéndose en cada uno de los corazones, en cada una de las mentes que se ha dado cita, Señor, a esta transmisión. Permite tú, Señor, que las personas que escuchan puedan escuchar aquello que tú quieres que escuchen, Señor, y que sea lo necesario para su vida espiritual. Y mi Dios, en forma personal te pido que tú puedas ungir mis labios, Señor, que no sean mis palabras las que broten de mi boca, Señor, sino que las que sean guiadas por tu Santo Espíritu, que puedan, Señor, salir como un alimento necesario para mi experiencia personal y para cada una de las personas que está escuchando, Señor, esta transmisión. Quédate junto a nosotros, lo pedimos por los méritos, Señor, de nuestro amante Salvador Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, en esta mañana quiero invitarles a que reflexionemos, a que busquen en sus Biblias el capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos a leer los versos 15 al 20, ¿ya? Y luego vamos a introducir al tema de esta mañana. Dice así, verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Queridos hermanos, yo no me voy a detener en justificar de alguna forma, ¿cierto?, por qué es que este pasaje, este extracto de la Escritura se aplica a la iglesia de nuestros tiempos, en la que nosotros estamos viviendo. Voy a partir desde la base de que todos comprendemos que es así, ¿ya? Si usted quiere indagar más, busque el comentario bíblico, ¿cierto?, en relación a este pasaje, y va a ver ahí los alcances que se hacen, ¿cierto?, con la iglesia que había en ese minuto en la Odisea y con las características que tiene nuestra iglesia hoy. ¿Ya? Yo voy a partir de la base de que comprendemos que efectivamente este pasaje de la Escritura se aplica a la iglesia, a los tiempos que estamos viviendo, ¿ya? Miren, dice aquí en el verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ustedes se han puesto a pensar, y aquí voy a, de alguna manera, sacarnos un poquito, ¿cierto? Entonces, llevarlos a la vida diaria. ¿Se han puesto a pensar en qué temperatura del agua le gusta a usted para bañarse? Personalmente yo prefiero el agua tibia, ¿ya? Me baño a veces también con agua fría, pero reacciona mi cuerpo de una manera distinta. Por lo tanto, en el día a día prefiero el agua tibia. Y el agua tibia, ustedes saben, rica, no es ni fría ni caliente. Por lo tanto, nuestro cuerpo la recibe bien, ¿ya? No genera el agua tibia mayor alteración en el organismo, en el cuerpo, en la piel. Por lo tanto, nosotros nos sentimos cómodos al bañarnos, ¿cierto?, con agua tibia. No pasa lo mismo cuando nos bañamos con agua fría, ¿ya? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando nos bañamos con agua fría? En primera instancia, ¿cierto?, el primer chorro de agua que cae probablemente nos va a hacer contraernos entero, probablemente, ¿verdad? Nos va a dar frío, tal vez, y va a generar en nosotros una reacción, ¿ya? Asimismo, si nos bañamos con agua caliente, nuestro cuerpo también tiende a reaccionar. De hecho, nuestra piel no resiste una temperatura muy, muy alta, ¿ya? Nos quemamos y probablemente cuando usted el agua no logra regular bien a lo mejor la temperatura de la ducha y se tiene que bañar con agua así ya más que tibia, aún tirando más para caliente, probablemente salga, ¿cierto?, rojo, ya su cara roja y tal vez con un poco de calor, ¿ya? O sea, el agua fría y el agua caliente generan una reacción natural en nuestro organismo, ¿ya? Generan un impacto. Ahora pensemos en la comida. Los especialistas, por ejemplo, hoy día sugieren, ¿cierto?, y a raíz de lo que nosotros también hemos estudiado en el Espíritu y Profecía,
que la alimentación o las comidas en general ya no deberían ser ni muy frías ni muy calientes. ¿Ya? Ustedes saben que una comida muy caliente hace daño al tracto digestivo, por lo tanto produce una alteración ahí a todo el metabolismo de los alimentos, ¿ya? Entonces se sugiere también el agua tibia. Ahora, piensen un poquitito, o no sé si alguno ha tenido la experiencia, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno se toma un vaso, que es lo sugerido, ¿cierto? Un vaso de agua fría o de agua tibia en la mañana, en ayuna. Las experiencias pueden ser muchas, pero en mi experiencia personal yo no me puedo tomar ese vaso de agua tibia en grandes sorbos. ¿Ya? De hecho, tiene que estar un poco más cercana a lo frío, porque si está cercana a lo tibio y un poquito más hacia lo caliente, a mí por lo menos me provoca náuseas. ¿Ya? Entonces yo tiendo a tomar una agüita, claro, cuando lo hago, a tomar un vaso de agua quebrada, por decirlo de alguna forma, quebrada, ¿ya? En ayuna. ¿Por qué? Por esta sensación que me produce como náuseas el agua tibia. Entonces, queridos hermanos, analizando todo este tema de lo frío, lo caliente, lo tibio, si nosotros llevamos esto y lo aplicamos, ¿cierto?, al contexto espiritual, al ámbito espiritual que vive en nuestra iglesia, que está referido aquí en los versos 15 y 16, dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá, dice aquí, ¿cierto?, la escritura, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hoy día, si nosotros nos ponemos a pensar, la condición que vive nuestra iglesia es como de un aparente letargo espiritual. Nuestra iglesia, el cuerpo de nuestra iglesia, ¿ya? Aparentemente pasamos, ¿cierto? O de alguna manera nos sentimos identificados con esto de la tibieza. Cuando yo hice el análisis, ¿cierto? Efectivamente, nos sentimos cómodos, así como estamos. Todavía estamos arraigados, ¿cierto?, a nuestra vida, a nuestros quehaceres, ¿verdad?, diarios, a nuestra experiencia espiritual que tenemos, ¿ya? Piense usted que ¿por qué dice aquí el Señor? Ojalá fuese frío o caliente, dice el verso 15. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Por qué? La persona que es fría espiritualmente, lógicamente no recibe la unción del Espíritu Santo día a día, ¿verdad? Por lo tanto, probablemente estamos hablando de una persona que pueda estar lejos de Dios, ¿ya? Que efectivamente puede estar en la iglesia tal vez, ¿ya? Pero vivir un cristianismo por mero formalismo, tal vez. Esta persona fría puede no conocer a Dios también, ¿ya? Y por lo tanto no es consciente de su condición. Es consciente de su condición. Es consciente de que es frío y de que necesita a Dios. ¿Se da cuenta? Ojalá fuese frío, porque algo se puede hacer con él. Algo se puede hacer con esta persona que está fría espiritualmente. ¿Ya? Por el otro extremo, si pensamos, ¿cierto?, en aquellas personas que ojalá estuviésemos todos ahí, ¿verdad?, que viven una experiencia espiritual caliente, que día a día, ¿cierto?, humillan su vida, la colocan a los pies de Cristo y piden, ¿cierto?, la unción del Santo Espíritu en todos los ámbitos de su vida, esa persona vive y experimenta los resultados de la transformación que obra el Espíritu Santo día a día en él. Esa persona también es consciente de su condición, al igual que el que está frío, es consciente de su condición y sabe que necesita, ¿cierto?, de acudir día a día al trono de gracia para pedir la dirección del Espíritu Santo. Ambos, el frío y el caliente, ¿cierto?, son conscientes de su condición y con ambos se pueden hacer cosas. Pero analicemos, queridos hermanos, y aquí espero yo que ustedes analicen su propia experiencia espiritual. Pensemos en alguien que es tibio espiritualmente. Aquella persona que se siente cómoda, que por lo general a lo mejor, no sé, le cuesta o toma un cargo o no quiere tomar un cargo porque la experiencia espiritual que tiene, ¿cierto?, de alguna manera le acomoda, ¿ya? Vive y tal vez practica mucho de lo que conoce, ¿ya? Ha estudiado las escrituras tal vez, ¿cierto? Y conoce y sabe
guarda el día de reposo, acude a la iglesia, sabe que es necesario estar en comunión con los hermanos, devuelve tal vez fielmente su diezmo. ¿Por qué no? ¿Ya? Pero se conforma, está ahí, ya está en este estado de tibieza, está cómodo allí donde está. Esa persona no es consciente de la necesidad que tiene o de la condición en la que está. La persona tibia no es consciente de la condición, ¿cierto?, en la que está. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar una iglesia tibia, ¿ya?, una iglesia en esta condición, no genera un mayor impacto en el contexto en el que está. ¿Ya? Miren lo que dice en el verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Si nosotros nos ponemos a analizar un poquito en las escrituras, ¿cierto? Aquellas personas que a lo mejor vivieron una condición de tibieza espiritual, nos vamos a encontrar con grandes sorpresas, o más bien no con grandes sorpresas, sino con que no estamos muy lejanos nosotros de vivir, por ejemplo, experiencias como la que vivieron los fariseos, o el pueblo judío en el tiempo del primer advenimiento de Jesús. Ustedes saben, ¿verdad?, a raíz de lo que hemos estudiado en las Escrituras, que luego del término del cautiverio babilónico, el pueblo judío gastó grandes energías, por decirlo de alguna forma, y recursos en formar líderes, en formar, ¿cierto?, a sacerdotes, en formar personas que conocieran cabalmente y en profundidad las Escrituras. Y se establecieron escuelas de preparación para eso, ¿ya? Fue tanto así que tenían temor, obviamente, de caer nuevamente en los mismos errores del pueblo en el pasado, y se focalizaron y se centraron mucho en la ley, ¿verdad? Tanto así que llenaron y adhirieron más leyes aún, ¿cierto?, que las que mencionaba la Escritura. Entonces estas personas no fueron capaces, aun cuando conocían mucho de las Escrituras, conocían también lo que decían las Escrituras acerca del advenimiento del Mesías. Estas personas no fueron capaces de reconocer a Cristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y usted me va a decir, ya, pero yo no estoy en esa condición. Yo no, yo conozco a Cristo tal vez. No sé. Me pueda decir, ya, pero eran los fariseos. Todos sabemos que los fariseos, ¿cierto?, andaban, o los judíos, que todos sabemos que eran muy implacables con el tema de la ley, eran muy legalistas, muy formalistas. Pero saben que nosotros muchas veces no estamos lejos de ser como ellos. Y aquí que yo quiero invitarlos a que reflexionemos. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su experiencia espiritual? ¿Se siente cómodo así como está? Yo estas preguntas me las hice en manera personal. Si ustedes pueden buscar, por ejemplo, en Juan, busquen en el Evangelio según San Juan, el capítulo 9, los versos 40 y 41. Y estos versos están dados, los dijo Jesús, ¿cierto? Y están dados en el contexto de que los fariseos no habían creído en el milagro o no habían reconocido a Jesús como el Mesías por el milagro que había realizado en un joven que había nacido ciego, ¿ya?, que era ciego de nacimiento, valga la redundancia, y al cual Jesús había sanado, había mezclado, ¿se acuerdan?, saliva con un poco de lodo en el suelo y le había untado sus ojos con este lodo que había hecho él, con sus dedos le colocó, ¿cierto?, ahí el barro, y le había dicho luego que se fuera a lavar a un estanque, ¿cierto? Bueno, luego de esto, este joven daba testimonio y decía que había, ¿cierto?, sido sanado por el Mesías, por Jesús, que había sido sanado en realidad, decía él. Entonces los fariseos lo llevan, lo entrevistan, por decirlo de alguna manera, para que dé cuenta de lo que él había experimentado, y efectivamente él refiere todo lo que había sucedido con Cristo. Y él decía, bueno, yo nací ciego y este hombre me sanó. Le preguntaron a sus padres, y sus padres, para no quemarse ellos por temor a la excomulgación que podían hacer, ¿cierto?, los fariseos en ese minuto, dijeron, bueno, sí, efectivamente nuestro hijo nació ciego y ahora ve, pero pregúntenle a él, porque ya está grande, él puede dar testimonio de lo que él vivió.
en forma personal. Fue ahí donde llaman a este joven, ¿cierto? Y él les refiere todo este milagro y les dice efectivamente, yo no sé, les dice, ¿cierto? Les dijo en el verso 30 del capítulo 9, ¿cierto? Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Eso decía, ¿cierto?, de Jesús. ¿Qué pasó con él? Si ustedes siguen el relato allí, ¿verdad? Los fariseos lo echaron fuera del templo, lo expulsaron. Y es en este minuto cuando lo aborda, ¿cierto?, el Señor Jesús, y se acerca a él. Y le pregunta en el verso 35, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, ¿cierto? Pues le has visto y el que habla contigo, él es. ¿Y cómo reaccionó este joven? Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Ya? Creo, Señor, y le adoró. Los fariseos estaban observando todo esto. Entonces dicen más adelante en el verso 40, por algo que Jesús les había mencionado, que les dejo de tarea que ustedes lean ahí en el verso 39 y lo estudien, pero le dicen los fariseos. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, verso 40, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El título que tiene este párrafo, este extracto de las Escrituras aquí se llama ceguera espiritual. Esta ceguera espiritual fue la que impidió a los fariseos reconocer a Jesús en el primer advenimiento. Incluso esta ceguera espiritual, ¿cierto?, fue la que les impidió de alguna manera dar crédito o creer en lo que anunciaba Juan el Bautista. Tampoco lo reconocían como un profeta enviado por Dios. Ellos tenían otra concepción de las Escrituras, porque miren lo que dice aquí el deseado de todas las gentes, en el verso, refiriéndose, ¿cierto?, a esta experiencia que tuvieron los fariseos, allí en la página número 22, de el deseado de toda la gente. Dice que los fariseos o los judíos en ese tiempo, ¿cierto?, habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Así habían pasado por alto los pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal los que hablaban de la gloria de su segunda venida. El orgullo oscurecía su visión. Interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas. Ellos esperaban ser liberados, todos sabemos eso, ¿cierto? Tenían un concepto errado acerca de la liberación que estaba prometida con el primer advenimiento del Mesías y con todo el ministerio que tenía el Cristo. Entonces estos hombres no fueron capaces de reconocer al Salvador, eran ciegos, estaban pasando en ese minuto por una ceguera espiritual aun cuando tenían mucho conocimiento. Ahora vengámonos a nuestros tiempos. Nuestra iglesia, queridos hermanos, tiene mucho conocimiento, ha sido bendecida con una cantidad de luz que ya quisieran a lo mejor otras iglesias. Y es nuestra misión dar a conocer esa luz, nosotros lo sabemos. Sin embargo, estamos sumidos en una experiencia espiritual que no nos permite salir de ahí, de ese estado de confort, ¿ya? Estamos tan cómodos con la experiencia espiritual que tenemos que no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de ser ungidos diariamente con el Espíritu Santo. Entonces creemos que a lo mejor por cumplir con muchos de los requerimientos que aparecen en las Escrituras, ¿cierto? Y por vivir una vida espiritual, acudiendo a la iglesia, un mero formalismo tal vez, podemos o estamos bien. Eso es lo que de alguna manera pensamos. Nos conformamos a eso. Nos conformamos en esa tibieza espiritual, porque esta ceguera espiritual nos impide ver nuestra condición, que es mencionada, ¿cierto?, en el libro del Apocalipsis. Dice, como decía el verso 17, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tengo necesidad. Este orgullo que muchas veces nos hace alejarnos, ¿cierto?, de recibir las bendiciones que están allí presentadas en las Escrituras para nosotros. Esta ceguera espiritual no nos permite darnos cuenta
de la condición en la que estamos. Al igual que los fariseos, en ese minuto. Ahora piensen otra experiencia o tal vez otro ejemplo, tal vez que nos habla de este contraste, ¿no? De aquellos que sí pueden ver tal vez su condición y pueden reconocer a Cristo. Es, por ejemplo, en el momento en que van a presentar a Jesús al templo. A los 8 días, dice el relato bíblico, que Jesús fue para ser presentado en el templo. Y lo llevaron al sacerdote. Y aun cuando, por ejemplo, la presentación de niños era un tema diario, tal vez, ¿cierto? Para los sacerdotes, todos los días, y recibían a lo mejor niños y eran presentados delante de ellos para pedir la bendición de Dios. Y ese día se acercó María, José, ¿verdad? Con el niño en brazos a los 8 días, ¿cierto? Y le colocan el nombre Jesús. Y quedó plasmado ahí. Y el espíritu de profecía dice que aun cuando el sacerdote escuchó este nombre, no fue capaz de reconocer a quién hacía referencia ese nombre. Sin embargo, habían por ahí 2 viejitos, 2 ancianos, ¿cierto? Que estaban llenos del Espíritu Santo. Estas personas calientes espiritualmente, ¿ya? Que sí fueron capaces de reconocer al Mesías. ¿Quiénes fueron? ¿Se acuerdan? Uno era el Simeón. ¿Se acuerdan? Simeón. Bueno, él dice, ¿verdad? Parafraseando un poco, que el Espíritu Santo le había prometido que él no iba a bajar al descanso hasta cuando pudiese ver al Mesías. Y él dice, hoy día, ¿cierto? Puedo dar fe de que esto se ha cumplido en mi vida. Veo aquí al Rey, ¿cierto? Ahí pueden ustedes buscarlos en los evangelios, la presentación de Jesús en el templo. Pero el contraste, y hay otra hermana también, y que luego de que se da cuenta, también hay otra hermana que servía ahí en el templo, era muy activa, ¿cierto? Andaba trabajando también, ¿verdad? Ella también ahí, en su espiritualidad ferviente, caliente, ¿cierto? Cercana a Dios, fue capaz de reconocer a Jesús. Y dice que después salió esta mujer a dar testimonio de que efectivamente era el Mesías quien había sido presentado en el templo. Y así, si ustedes analizan las escrituras, hay muchos ejemplos tal vez de estos contrastes que se provocan, de aquellos quienes, ¿cierto?, estaban ahí cimentados, afirmados espiritualmente y vivían una experiencia cercana a Dios, y aquellos que no, que su egoísmo, su cosmovisión, sus ideas, sus concepciones les impedían darse cuenta, ¿cierto?, de que necesitaban reconocer a Jesús, necesitaban reconocer al Salvador en sus vidas. Y aquí, queridos hermanos, quiero llevarlos al terreno de nosotros. Nosotros muchas veces no escuchamos la voz del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Disculpen, como estoy aquí en el campo, aparecen mosquitos. Nosotros muchas veces no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Piensen en la experiencia de Simeón. Simeón, el Espíritu le había prometido, no sabemos cuánto tiempo atrás le había prometido que él iba a ver, ¿cierto?, al Mesías. A nosotros el Espíritu Santo también nos habla y nos hace ver, nos intenta mostrar, cuál es nuestra condición espiritual. Y muchas veces nosotros no lo escuchamos, no le obedecemos a la voz del Espíritu Santo. Pueden más muchas veces nuestras propias ideas al leer la palabra de Dios y por lo tanto no se produce ningún cambio porque nos acercamos con la actitud equivocada. Muchas veces nos acercamos a las Escrituras con la actitud equivocada, al igual que los fariseos. Por lo tanto, la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo no puede hacer una obra poderosa de transformación en nuestra vida. Miren lo que aparece allí en los versos 18 y 19 del Apocalipsis, el libro que estábamos leyendo. ¿Qué dice? Bueno, el 17 dice, y no sabes, dice aquí, ¿cierto? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es realmente nuestra condición, queridos hermanos. Si estamos viviendo una experiencia espiritual tibia, que no genera mayor impacto, es porque en realidad somos miserables, desventurados, pobres, ciegos, tenemos una ceguera espiritual que nos impide ver nuestra condición, ¿cierto? Y desnudos.
El llamado que nos hace Dios en los versículos 18 y 19 es a que nosotros tenemos que salir de esa condición. Y antes dice incluso en los versos 15, ojalá fuese frío o caliente, porque ahí se podría hacer algo contigo. ¿Ya? Versos 18. Por tanto, dice, por tanto, nos dice, ¿cierto?, que tenemos que salir de esa condición. Tenemos que darnos cuenta de esa condición. Dice, por tanto, yo te aconsejo, verso 18, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí está de alguna manera la receta para que nosotros podamos salir, ¿cierto? Salir de esta condición de tibieza espiritual. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hace poco tiempo atrás me tocó hablar acerca del arrepentimiento en un culto de tarde en nuestra iglesia. Y efectivamente ahí se mencionaba que este arrepentimiento genuino es una experiencia diaria. Por eso es que la invitación que nos hace aquí el ángel, ¿cierto?, es que nosotros nos arrepintamos, sé pues celoso y arrepiéntete, abre tus ojos, dale cabida al Espíritu Santo para que te puedas dar cuenta de cuál es tu condición, El arrepentimiento, y la consagración deben ser y necesitan ser en su vida y en la mía una experiencia diaria. Lo que yo confesé ayer no me sirve para mi experiencia en el día de hoy. Yo tengo que acudir a los pies de Jesús todos los días, para que efectivamente se produzca, ¿cierto?, esta consagración en mi vida. Voy a leerles, miren, un extracto que aparece en el libro El Camino a Cristo. Los invito también a que si tienen tiempo puedan leer este libro porque de verdad que es maravilloso. Y para que se produzca en nosotros este cambio, este libro ayuda mucho para que nuestros ojos sean abiertos nuevamente, ¿cierto? Este libro cumple un gran rol. Miren, en la página 22, hablando acerca de la consagración, hay algunos que profesan servir a Dios y al mismo tiempo confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley. Forman un carácter recto y asegurarse la salvación. Su corazón no es movido por una comprensión profunda del amor de Cristo, sino que tratan de ejecutar los deberes de la vida cristiana como lo que Dios requiere de ellos para ganar el cielo. Tal religión, dice aquí, no vale nada. Por eso es que se nos invita a que nosotros nos arrepintamos, seamos celosos, ¿cierto? Y que esta experiencia sea una experiencia diaria en nuestra vida, para que podamos efectivamente ser renovados por el Espíritu Santo. Dice, profesar pertenecer a Cristo sin sentir amor profundo es mera charlatanería, árido formalismo, gravosa y vil tarea. Cuando Cristo habite en el corazón, el alma estará tan llena de su amor, del gozo de la comunión con Él, que se unirá a Él y contemplándolo se olvidará de sí misma. El amor a Cristo será el móvil de la acción, de todo lo que nosotros hagamos. Solamente cuando nosotros consagremos nuestra vida y nuestra experiencia diaria, ¿cierto?, a Dios, vamos a poder ver los frutos, lo que puede llegar a ser el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero para eso requiere, ¿cierto?, que nosotros nos acerquemos a su presencia con un espíritu de humildad, dejando de lado, ¿cierto?, todo nuestro orgullo, que fue lo que impidió, ¿cierto?, que en el antiguo Israel pudieran reconocer a Jesús como el verdadero Mesías. Una vez que nosotros, miren, leamos el verso 20, una vez que nosotros dejemos entrar al Espíritu Santo en nuestra vida, será una realidad lo que aparece en el verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cristo, a través del Espíritu de Dios, a través de su Espíritu, toca nuestro corazón, impresiona nuestra mente
todos los días. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, tenemos que prestar oído a la voz de Dios, hablándonos a través de su Espíritu. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, no solamente oír, sino que elegir abrir la puerta al Espíritu Santo. Luego de eso, ¿cierto? Dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hay una condición previa, que es la que tú tienes que hacer, la que tú y yo tenemos que hacer. Arrepentirnos, consagrar nuestra vida día a día a Dios. Abrir, escuchar, aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, hablando a tu conciencia, a la mía. Abrir la puerta, decidir, ¿cierto? Elegir, porque Dios no es intruso, no va a irrumpir en tu vida, no, Él va a respetar tus decisiones. Entonces tienes que elegir abrir esa puerta para que el Señor Jesús, a través de su Espíritu, pueda hacer morada en tu vida. Dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Queridos hermanos, solo cuando nosotros, y lo hemos venido escuchando ya en los sermones previos, ¿cierto? Solo cuando nosotros damos cabida al Espíritu Santo en nuestra vida, aprendemos a reconocer su voz hablándonos a través, ¿cierto?, de su palabra también, nosotros vamos a comprender, ¿cierto?, que todo esto que está prometido para nosotros va a ser una realidad en nuestra vida. Solo si somos conscientes de nuestra condición. La palabra de Dios será viva y vivificará nuestra experiencia. Solo si humillamos nuestro carácter y dejamos actuar al Espíritu Santo en nuestra vida. Percibiremos correctamente la verdad. Podremos discernir lo que está, no solo conocer, sino que discernir lo que la Escritura dice y cómo puede ser aplicado a mi experiencia personal, a mi experiencia espiritual. Sabremos tratar y hablar sabiamente con los demás, ¿cierto? Con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones o tal vez por lo visceral, ¿cierto? Que todavía por lo humano que actúa en nosotros y respondemos o actuamos con nuestros hermanos, ¿cierto? Con tan poca sabiduría. Solo en la medida que nosotros comprendamos, ¿cierto?, nuestra condición, vamos a poder también ver cómo Jesús nos ve a nosotros. Y eso nos va a poder permitir valorar también a mi prójimo, ¿cierto?, a mi hermano, ya con los ojos que Cristo lo ve, con los ojos que Dios lo ve. No nos está permitido a nosotros hacer daño a nuestro prójimo, porque le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios, al igual que a nosotros le pertenecemos a nuestro Señor. Entonces, solo cuando nosotros tenemos esta consagración diaria, podemos de alguna manera darnos cuenta de cómo podemos actuar incluso hasta con nuestros hermanos. El Espíritu Santo nos dotará de la sabiduría necesaria para dar una respuesta sabia, para dar o tener una actitud sabia, ¿ya?, hacia nuestros hermanos. Y además, queridos hermanos, ustedes y vamos a tener la comprensión de que la salvación, de que mi salvación no depende de lo que hagan los líderes o no hagan los líderes de iglesia, sino que la salvación o mi salvación depende, ¿cierto?, de mi relación personal con mi Creador y con mi Salvador. La invitación en esta mañana es a que seamos celosos de las cosas de Dios, cuidadosos, responsables. Efectivamente, esa luz nos la da el Espíritu Santo, ¿cierto? Dando a Dios lo que corresponde en mis bienes y en mi vida, en todo, y que a que nos arrepintamos. Pidamos, ¿cierto?, que el Espíritu Santo nos indique nuestra condición, nos muestre nuestra desnudez y la necesidad espiritual que tenemos. Oremos, queridos hermanos, por nuestra iglesia. Oremos por nuestra iglesia, no nos detengamos en la crítica, no nos quedemos ahí en la crítica. No nos quedemos en criticar también a los líderes de nuestra iglesia. Oremos para que nuestra iglesia y para que yo en primer lugar, ¿cierto?, usted y yo, vivamos esta consagración, sea efectivamente una realidad en nuestras vidas para que podamos
salir de la condición de tibieza espiritual en la que nos encontramos. Tenemos, cuando nosotros miramos aparentemente, ¿cierto?, nuestra iglesia pareciera que está ahí sumida en este letargo, pero créame que el Señor está preparando un pueblo, está preparando a jóvenes, a ancianos, a personas que efectivamente van a cumplir el ministerio al cual hemos sido llamados. Pidámosle a Dios que a través de nuestra consagración diaria, a través de la consagración de nuestra vida, todos los días, ya nosotros podamos formar parte de ese grupo que Dios está preparando. Oremos por nuestras iglesias, queridos hermanos. Pidamos, ¿cierto?, que lo que dice aquí en el verso 20 sea una realidad, ¿cierto?, en nuestra vida. Abrámosle la puerta al Espíritu Santo para que nos muestre la condición en la que estamos y nos indique la necesidad que tenemos día a día de consagrar nuestra vida a los pies de Cristo. Espero que este mensaje haya calado a lo mejor en sus mentes y en su corazón. Consulte la Biblia, querido hermano. No se quede con lo que yo le mencioné. Consulte la Biblia. Pídale al Espíritu Santo que lo dirija para que tenga el discernimiento necesario, para que usted pueda recibir el alimento que su experiencia espiritual necesita para poder salir, ¿cierto?, de este estado de comodidad en el que nos vemos envueltos. Aquí, todavía aferrados a lo terrenal. Pongamos los ojos en el cielo, queridos hermanos. Hagamos tesoros en el cielo. Y oremos para que esto sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Y así nuestra iglesia sea revestida con poder y pueda salir, ¿cierto?, y predicar, y salir de esta tibieza y pueda generar un impacto transformador en el contexto en el que nosotros nos desenvolvemos. Que Dios nos bendiga. Que todo esto que hemos mencionado en realidad pueda ser una realidad, ¿cierto?, en nuestra experiencia espiritual. Voy a invitarles para que podamos elevar nuevamente una oración a Dios para ya culminar este mensaje de esta mañana. Oremos. Querido Señor, Padre Santo, nuevamente acudimos ante tu presencia, Señor, porque sabemos que la experiencia espiritual que estamos viviendo no es la que tú tienes preparada para nosotros, Señor. Sabemos que podemos ser grandes instrumentos en tus manos, pero nos falta dejarnos guiar. Falta que nos despojemos, Señor, de nuestro orgullo, que despojemos, Señor, o que saquemos de nuestra mente nuestras propias ideas, nuestras propias concepciones acerca de la Biblia, acerca de la vida, Señor. Ilumínanos a través de tu Santo Espíritu. Coloca, Señor, nuestros oídos, la atención necesaria para poder escuchar la voz del Espíritu Santo hablando en nuestra vida. Querido Dios, quiero pedir en esta mañana, Señor, en cada corazón, en cada mente que ha escuchado este tema, pueda seguir indagando, Señor, pueda seguir profundizando Señor, con el estudio de tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo pueda moverse, Señor, en todos aquellos hermanos que están escuchando esta predicación. Ayúdanos, Señor, para que nuestra consagración sea diaria, para que efectivamente nosotros podamos vivir, Señor, esos resultados de la obra transformadora del Espíritu Santo, y así podamos vernos revestidos con el poder de Cristo para testificar a otros. Bendice a tu iglesia, mi Dios, bendice a cada hermano, a cada joven, a cada anciano, a cada líder de tu iglesia que ha sido llamado, Señor, a testificar. Mi Dios, ayúdanos, porque sabemos que los momentos que estamos viviendo son solemnes, que tú vienes pronto, Señor, y que ya no hay tiempo para que nosotros de alguna manera podamos cumplir con la misión. Es necesario, es imperante, Señor, que el Espíritu Santo nos transforme, nos regenere, para que efectivamente podamos dar el último pregón. Quédate con nosotros, Señor. Ilumínanos día a día con tu Espíritu Santo. No nos alejes de tu presencia, Señor. Que la oración de David, Señor, sea una realidad en nuestra vida. Que todos los días nosotros pidamos, Señor, que tú nos impresiones, que tú, Señor, no alejes tu Santo Espíritu de nosotros. Dios bendito, quédate con cada uno. Bendice a los hogares, Señor, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Te lo pedimos y te lo agradecemos. No porque haya ningún mérito en nosotros, Señor, ninguna habilidad, nada, Señor, que sea digno de autoexaltación. No. Sabemos, Señor, que nuestra condición no tiene ningún mérito. Mi Dios, oramos y rogamos todo esto confiando en los méritos preciosos de nuestro Creador, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén.
Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Un feliz sábado. Cristo.